Hace unos 12 años yo tengo un accidente cerebrovascular, un ictus, Wow. que borró parte de mi memoria retrógrada, el lenguaje, tuve que aprender a caminar nuevamente, a hacer cosas diferentes de las que hacía, perdí mi habilidad como cirujano, o sea, era el paciente de la cama 5, o era el paciente que había tenido el accidente cerebrovascular, o el pobrecito que no va a poder andar, que no va a poder caminar, que tiene un 73% de minusvalía a partir de aquí y todas esas etiquetas que me pusieron en ese momento, ¿no? Pero fueron meses de espera, de lucha, de aprender a andar, de coordinar. Hola, bienvenidos a En Boca de Isa. Soy Isa Restrepo y a través de este espacio quiero inspirarte y llevarte a conectar con tu mejor versión. Hola, bienvenidos a En Boca de Isa y bueno, hoy les traigo un programa un poquito diferente porque hoy vamos a hablar de temas un poco más científicos, de la neurociencia. Voy a hablar con un doctor muy reconocido que viene a contarnos cómo ha evolucionado ese mundo de la medicina, cómo hoy podemos tener más bienestar cuando conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cerebro. Así que hoy les tengo esta historia, quédense ahí porque sé que a todos los va a nutrir y que esto es muy importante saberlo para ponerlo en práctica en nuestra vida. Él es el doctor Hernán Serna. Doctor Hernán, bienvenido a En Boca de Isa. Muchas gracias, Isa, y encantado de estar en tu programa. Gracias a usted por aceptar la invitación y por sentarse aquí a conversar conmigo. Y para mí siempre es importante saber quién es Hernán, de dónde viene, dónde comenzó su carrera como médico, desde cuándo le gusta la ciencia. Bueno, la ciencia me gustó desde muy pequeño. Fue una cosa que me atraía. Yo siempre quería saber más de las cosas, ¿no? Yo creo que a descubrir la ciencia antes de aprender a leer, que fue a temprana edad. Yo comencé a leer con 2 años y medio. Mi mamá descubrió un día que mi abuela no encontraba sus gafas, entonces tenía un periódico muy grande y decía, pero es que no veo nada y quiero enterarme de las noticias. Digo, fácil, dámelo. Y entonces yo comencé a leer y se sorprendieron de que podía leer y empezaron a probar en los otros idiomas que hablábamos en ese momento. Por el lugar donde estaba y hablaba 4 idiomas distintos, podía leer en 4 idiomas, ¿no? Entonces, y desde ahí, de los libros que iban cayendo a mis manos, que era lo que me hacía estar tranquilo, pues todos los de ciencia eran los que más me llamaban la atención. Quería saber cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaba el corazón, cómo funcionaban las personas por dentro, las cosas. Y así que ahí comenzó mi amor por la ciencia y por descubrir que hay más allá. Me cuentas que has vivido por 22 países. ¿En qué país te toma este momento de comenzar a estudiar medicina? Bueno, mi carrera en medicina es una carrera que hizo varios cambios porque yo hice medicina tradicional, lo que estudiamos todos los médicos, licenciatura en medicina y cirugía, y luego me fui para mí, mi carrera en medicina real es cuando yo descubrí a, a la persona de forma completa. Me fui a Colombo, estuvimos en Sri Lanka viviendo y una de las cosas que me sorprendió era ver al ser humano de forma integral, ¿no? Y que todo lo que yo había aprendido antes como médico era como un enfoque reduccionista donde no estaba viendo a la persona, sino que estaba viendo trozos de la persona. Entonces eso cambió mi forma de ver, mi comprensión de la ¿Y qué medicina. especialización había ya o qué tipo de medicina estudiabas en Sri Lanka? En Sri Lanka estudié medicina tradicional china, Ok. estudié acupuntura, digitopuntura, bueno, todo lo que implicaba, ¿no? Y fitoterapia, que era el uso de las plantas para poder trabajar con los pacientes, pero lo que más me gustó y que sigo haciéndolo a día de hoy es diagnóstico por los pulsos, o sea, poniendo los dedos en los pulsos de mi paciente, poder determinar cómo está el hígado, el corazón, el pulmón, el riñón, la vesícula y todo eso sin necesidad de hacer análisis. Entonces, cuando yo llego allí y veo que había
una cosa donde poner el brazo y los médicos te ponían ahí que no hablaban mi idioma, que la gente no los conocía de nada y comenzaban a tomar notas de aquellas cosas que yo sentía, padecía y luego me pedían análisis o me recomendaban terapias o cosas y yo decía, pero ¿cómo puedes saber todo eso si no me ha preguntado nada, no ha hablado conmigo? Y era porque mi cuerpo sí hablaba, entonces una medicina de más de 5.000 años fue la que hizo que abriera mi conocimiento a buscar más allá de lo que había conocido hasta ese momento. ¿En qué momento entras a la neurociencia? Pues fue años después, porque partí antes a estudiando psiconeuroendocrinoinmunología, que es una palabra grande, pero es la unión de las diferentes especialidades. La neurociencia es una de las áreas donde estudiamos la psique. En psiconeuroinmunología, después pues todo el sistema inmunológico y todas las conexiones. Y pues fue algo como muy positivo y que me encantó esa conexión de la persona en forma integral, pero hace unos 12 años yo tengo un accidente cerebrovascular, un ictus, Wow. que borró parte de mi memoria retrógrada, el lenguaje, tuve que aprender a caminar nuevamente, a hacer cosas diferentes de las que hacía, perdí mi habilidad como cirujano, o sea, muchas cosas y tuve que reinventarme, como suele decir la gente, ¿no? Pero para mí fue un trauma porque yo hablaba 7 idiomas y tenía amigos por todo el mundo y me sentía orgulloso de eso, eso sentía que era lo que me definía. Pero pues lo que hacía era mezclar todos los idiomas. Tú me saludabas en español, yo te respondía en alemán, o me preguntabas algo en inglés y te respondía en tailandés. O sea, mi cerebro había hecho una crisis muy fuerte debido a ese accidente hemorrágico. Y tuve que aprender a cómo funcionaba el cerebro y a entender Pero ya que tú en ese momento que te da el accidente, ya estabas en esas especializaciones que claro, yo había estudiado ya psiconeuroinmunología estabas en eso, antes, ok. sí, pero estaba dedicándome mucho más al ámbito de empresa. Yo trabajaba como médico de empresa y también haciendo formación. Me había ido hacia a una parte menos clínica. Estuve estudiando coaching de salud, nutrición y muchas otras cosas porque siempre quería aprender más. Y en ese impasse ocurre esta situación en Portugal. Yo estaba en Lisboa con mi socio en un proyecto de empresa muy grande y bueno, pues tuve que volver a comenzar desde cero, ¿no? ¿Qué pasa en la mente de una persona que de alguna manera ha logrado todo pues a través de su mente y de repente encontrarse, o sea, ir hacia adentro, porque me imagino que en ese momento ya no es el reconocimiento afuera, sino ahora quién soy adentro y cómo hago esta evolución? ¿Qué pasó en ti en ese momento? Fue muy frustrante, no por mí, la primera frustración fue como mis colegas, o sea, mis compañeros, los médicos con que yo me relacionaba, me convirtieron en un dato, o sea, me convirtieron en un caso. Eras un caso clínico. Era un caso clínico y era un dato más. El paciente de la cama 5 ya, el de las 5 que, sí, sí, es el doctor que está ahí. Pero ya no era Hernán, era el paciente de la cama 5 o era el paciente que había tenido el accidente cerebrovascular, o el pobrecito que no va a poder andar, que no va a poder caminar, que tiene un 73% de minusvalía a partir de aquí, y todas esas etiquetas que me pusieron en ese momento, ¿no? Y entonces dicen, pero pues que ya, es que tan joven, pobrecito de él, ¿no? Y yo no era pobrecito de nada. O sea, simplemente tenía una condición en ese instante que era muy limitante, pero que para mí fue difícil y para mi entorno fue difícil, porque el entorno pensó que yo no saldría de ahí y incluidas mi expareja, mi novia dijo que bueno, porque ella podía tener un novio que tuviera un problema del corazón, pero alguien que a lo mejor no iba a volver a andar, que no sabía Wow. si se iba a poder comunicar bien, tenía que replantearse la relación, ¿no? Wow, qué dolor en Entonces, esa cama comenzar a ver que todo el mundo te va dejando, te va señalando y tú sin poder hacer nada. ¿Qué hiciste en ese momento? bueno, tuve la suerte, yo creo que soy una persona muy afortunada, porque ahí estaba mi gran amigo, el que me salvó la vida, Álvaro Capitán.
Él me llevó al hospital muy rápido porque se dio cuenta, yo haciendo la señal, que si alguien empieza a tener visión borrosa, no ve qué es lo que me ocurrió a mí y comienza a tener una sensación de parálisis en la cara, pues esta señal le puede salvar la vida, llevar la mano hacia el fondo y que vaya el dedo a la punta de la nariz. Cuando yo hago ese ejercicio, que es un ejercicio neurológico muy sencillo, la mano iba a cualquier lugar y él lo sabía, ¿no? Y me llevó muy rápidamente a urgencias y me salvó la vida por minutos, según lo que dijeron los especialistas. Y él me preguntó algo que yo me lo pregunto día a día. ¿Tú quieres seguir siendo parte de la solución o parte del problema? Y cuando él me hace esa pregunta, yo es como que me estremezco por dentro y pienso, ok, yo le he dicho a la gente que tiene que luchar, que tiene que hacer, pero ¿lo voy a hacer yo? ¿Para mí merece la pena? Y no, y sí mereció la pena. O sea, yo decidí ser parte de la solución, decidí investigar, decidí usar todos mis ahorros, todo lo que yo tenía en buscar soluciones y descubrir la neurociencia en profundidad y que el diagnóstico fuera solamente un dato y que ese dato yo lo tenía que modificar, tenía que encontrar la incógnita para poder yo recuperar los idiomas, que era lo que yo quería inicialmente, pero volver a recuperar mi vida. Y eso pues transformó mi vida en el camino. ¿Cuántos Entonces, años te tardó volver a ser o cuántos meses te tardó? Porque veo en este momento que eres una persona completamente funcional. funcional. ¿Cuántos años o cuánto tiempo te tardó volver a ser tú, a sentirte tú? Bueno, servirme el antiguo Hernán nunca volví a ser el antiguo Hernán, porque Bueno, pero es una versión mejorada sí, o esa porque versión después. como suelo yo decir, después de pasar por Sri Lanka y estar por allí, dejé de ser vaca sagrada, ¿no? Entonces ya dejé de ser esa persona que, uf, el médico. Ahora yo soy Hernán y eso para mí es como lo mejor que me pasó con eso. Pero fueron meses de espera, de lucha, de aprender a andar, de coordinar, de hacer programas de estimulación, que es lo que comencé a hacer neurosensorial y que el tratamiento en esa época eran 2 horas para un paciente y yo toleraba máximo 10 minutos al día porque si no tenías sensaciones y mucha incomodidad, incluso convulsiones al inicio y que tuve que modificar todos esos planteamientos y empezar a reaprender y enseñarle a mis socios, porque yo pensaba, voy a olvidarlo todo otra vez, si tengo un nuevo ictus, tiene que haber alguien que haga de backup, que era lo que yo decía, ¿no? Y así fue ese proceso de aprendizaje hasta que con los meses logré coordinar, caminar, y lo que más me costó fue atarme los zapatos. Me tardé 3 años en conseguir atarme los zapatos. Wow. Bueno, mi neurólogo me dijo que cuando pudiese atarme los zapatos nuevamente es cuando me daría el alta, ¿no? Y hoy por hoy, pues me siento orgulloso de poder atarme los zapatos. No suelo usar muchos zapatos con cordones realmente, pero es una cuestión interesante. Y mis amigos, cuando no estoy como alineado o a veces estoy muy intenso, que es una de las características de mi condición, porque yo tengo autismo de alto funcionamiento desde pequeño, Ok. pues me recuerdan eso y una de las señales es te vamos a regalar zapatos con cordones, ¿no? Qué lindo, además que es increíble y ahí estas son las pequeñas cosas que uno no valora en el día o en las habilidades que uno tiene y pues durar 3 años después de una situación como esta para algo que uno ve simple, pues es increíble, valioso entender cómo cada funcionalidad que tenemos es importante. Ahora bien, tú me hablas de una medicina funcional que fue la que tú aprendiste y la que a ti te interesó. Y hay una base de esa medicina que habla de el porqué de las enfermedades o el por qué pasa algo. En tu caso, ¿descubriste por qué vino ese accidente cerebrovascular a tu vida? Bueno, hay una causa genética, Ok, básicamente. O sea, yo tuve un infarto agudo de miocardio con 12 años y que después se repitió a los 15, a los 19 y a los 21. Y es una mutación que yo tengo a nivel cromosómico. ok. Entonces, esa es la variante. Y en lugar de ir al corazón, en este caso subió, ¿no? Entonces, fue al cerebro. Y
gracias a los factores epigenéticos, entendiendo la epigenética, comprendí con los años que determinadas estructuras alimentarias favorecían ese tipo de acciones en mi cuerpo, que mi cuerpo actuara de esa forma y comprendí que como sabemos hoy en neurociencia, que la epigenética representa el 98% de lo que puedes hacer tú y la genética es solamente un 2%. Y eso es Ahí, lo que me ha obsesionado durante este tiempo. cuando me hablaron de ti y escuché la palabra epigenética, me encantó. Hay una persona muy reconocida a nivel mundial que es Joe Dispenza, que él habla Mm. muchísimo de la epigenética, pero hay muchas personas que nos están viendo que no tienen ni idea de qué se trata la epigenética. ¿Tú podrías darme una pequeña definición de qué es la epigenética y por qué es tan importante y por qué se está haciendo tan famosa en el mundo y por qué la gente quiere aprender de ella? Bueno, epigenética es como por encima de la genética, eso es el concepto de epigenética. Y viene desde los años 40 es cuando se instaura ese concepto, pero luego a partir del 2000 es cuando ya las investigaciones nos comienzan a mostrar que los factores medioambientales tienen que ver con la epigenética. Por ejemplo, hemos visto estudios en ratas que hasta 4 generaciones no se modifica el ADN, pero sí se generan especie de marcas en ese ADN por ejemplo, de esas ratas. Cuando están siendo sometidas a estrés, cuando hay contaminación dentro de los alimentos, cuando tienen carencias vitamínicas y después la acción de la genética o del gen se comporta de forma contraria a lo que vendría siendo. Por ejemplo, tenemos un gen sencillo que es el gen FOXP3, que es un gen que tiene que ver con la integración de la vitamina C. Cuando una persona tiene una carencia nutricional de vitamina C, ese gen se transforma en otro gen que es un gen que genera procesos proinflamatorios. Es decir, simplemente modificando la nutrición o modificando la cantidad de aminoácidos, de vitaminas, ese gen que se estaba expresando de forma epigenética como si fuera un gen que produjese un proceso inflamatorio, lo podemos desactivar. La epigenética es como un gran tablero de control donde tú tienes encendidos y apagados. Y entonces que puede que no esté encendido desde un punto de vista genético, pero que por los procesos que han ido ocurriendo a través de las diferentes generaciones de tus abuelos, tus padres, tus bisabuelos o tatarabuelos, tú hoy estás experimentando esa variación, especialmente cuando tienen que ver con un proceso emocional o un proceso nutricional que modifica la expresión de ese gen, que realmente no ha cambiado, simplemente se comporta de manera distinta. Entonces, en español podemos especificarlo muy claro, que en inglés es más difícil porque una cosa es ser, la genética es lo que eres y la epigenética es cómo estás. Por ejemplo, nuestra genética es como un papel en blanco, ¿no? Un papel, un folio. Pero cuando tú tomas ese papel y lo arrugas, y ahí ya no está de la misma forma en que se presentó. Y esa arruga o esa forma en que se ha hecho una bolita es la expresión epigenética. O sea, genéticamente está perfecto, pero hay un factor medioambiental, un metal pesado, un alimento o una contradicción que está haciendo que se arrugue y se comporte de una forma distinta a la real. Hoy en día, cuando a la gente la diagnostican de cosas, pues, digamos que caóticas o cosas muy como el cáncer, cosas así, la gente no solamente se queda con el médico convencional que le hace los tratamientos, digamos que comunes para este tipo de enfermedades, sino que hoy en día la gente investiga más, no se queda con el diagnóstico. Hay unas personas que hablan, una cosa es un diagnóstico y otra cosa es un pronóstico. Yo Exacto. decido el pronóstico de mi vida. O sea, hay una evolución en ese pensamiento sobre cada diagnóstico que se nos da. Es que el problema
hasta ahora que la medicina ha tenido una visión reduccionista, donde los médicos ayudamos a nuestros pacientes. Y ayudar, como diría Henri Dunant, el fundador de la Cruz Roja, es para aquellos que necesitan alivio y consuelo en sus infortunios y que no pueden decidir por sí mismos. Y tú puedes decidir por ti misma. Yo puedo decidir por mí mismo. El médico va a tomar una decisión de urgencia a veces cuando yo no puedo decidir. Pero en el 90% de los casos nosotros podemos decidir y participar en ese proceso diagnóstico y en ese proceso de salud. La medicina tiene que ir a una medicina participativa donde los médicos nos convertamos en asesores de nuestros pacientes, donde les mostremos alternativas y les expliquemos desde el punto de vista de la ciencia qué es lo que está ocurriendo con ese dato que estamos observando. Y a partir de ahí, qué soluciones alternativas conocemos nosotros y a lo mejor hay otras que no conocemos en ese momento, pero que sí pueden ser beneficiosas para ellos. Entonces, y tiene que ser una medicina mucho más personalizada, tiene que haber una medicina preventiva, porque la medicina china es una medicina preventiva. Totalmente. No paliativa como la nuestra, y tiene que haber una medicina basada en evidencias. O sea, hay personas que me dicen, esto funciona muy bien. Yo busco evidencias, porque las evidencias son las que necesitamos saber para que podamos replicar ese proceso otra vez, ¿no? Entonces, y también tiene que haber una medicina que tenga una visión que sea predictiva y muy específica. Entonces, las medicinas de las 4 P's o las 5 P's, como yo pongo ahí al paciente como protagonista dentro de este proceso, es lo que viene ahora en la ciencia. No tenemos que seguir pensando que ese médico que te ha dado el diagnóstico tiene absolutamente la razón. Posiblemente los datos son claros y tienes un diagnóstico, pero ¿qué podemos hacer a partir de ese diagnóstico? ¿Cuál es la visión que vamos a adoptar a partir de eso? Y eso es lo que hice yo y lo que hacen cientos y miles de pacientes alrededor del mundo. No es que nuestro médico esté equivocado y que no tengamos que seguir los consejos de nuestro médico, no, sino que vamos a buscar junto a él soluciones. Y eso es lo que hace la medicina funcional, lo que Integral. hace la medicina que está basada en psiconeuroinmunología, la medicina integrativa, donde nosotros no nos centramos solamente en el medicamento o solamente en la patología, sino que queremos entender al paciente en forma mucho más completa. Y ahí la epigenética viene a darnos un factor muy importante porque, por ejemplo, hay pruebas epigenéticas donde yo te extraigo 5 folículos, 5 cabellos, y con esa información yo puedo saber todos los aminoácidos, minerales, metales pesados que está produciendo, que tu cuerpo tiene hoy, qué alimentos son compatibles contigo, qué alimentos no, si hay alimentos que son proinflamatorios para tu cuerpo, y con esas modificaciones que tú puedes hacer epigenéticamente, tu cuerpo va a funcionar mucho más optimizado para lo que tu genética realmente requiere. Wow, qué interesante, porque es devolvernos la responsabilidad y no ese miedo de ir al médico, porque a la gente le da miedo ir al médico. Es como me va a decir quién sabe qué bestialidad, no quiero estar ahí. Y es como se vuelve como un lugar oscuro y al revés se puede volver un lugar de mucha luz y de mucho conocimiento para reconocernos y conocer quiénes somos y qué tenemos y cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, yo tengo una de mis pacientes que yo la adoro. Ella se llama Lidia. Y Lidia tiene, su condición era una esclerosis múltiple muy compleja cuando ella vino conmigo. Y volver a verla caminar, volverla a verla sonreír, volverla a ver sin dolor como estaba, fue una de las cosas que para mí fue el gran regalo que yo tengo en mi vida. Pero el segundo Y voy a hacer una aclaración aquí. Esta es una enfermedad degenerativa para la del medicina sistema convencional, inmunológico, sí. en donde los pronósticos son lo último que te queda es la cama y ahí te vas a morir y nosotros te vamos a dar un tratamiento para que no te duela tanto, pero o sea, vas a morir en una cama y no tienes opción. Bueno, eso sería más bien el ELA, pero más o menos sí, es una condición donde a veces te dicen ya no hay opción, como ya no tienes opción, no hay Es posibilidades. degenerativa. Exacto, es degenerativa. Entonces, ver que una persona vuelve a moverse,
no tiene dolor. O sea, de verdad es algo muy grande frente a esta Claro, enfermedad. entonces la neurociencia nos da muchas visiones dentro de ese punto de vista y ella no se quedó ahí. Ella, no solo ella, que es lo que te quería compartir, ella tiene una hija que también se llama Lidia, que de aquí les mando un gran abrazo a las dos, y su hija comenzó a estudiar cómo a través del movimiento corporal podía desarrollar una terapia para su mamá y para pacientes que sufrían esclerosis. Y los resultados que está teniendo esta chica joven, que yo creo que dentro de unos años el mundo va a escuchar de ella, están siendo tan impactantes de cómo los pacientes recuperan tono muscular, cómo consiguen mejorar, cómo logran esa capacidad, cómo consiguen recuperar ese cuerpo que estaba como sufriendo tanto dolor y se está generando neurogénesis. O sea, neurogénesis porque el cerebro está produciendo unas variables distintas, se están creando nuevas neuroconexiones y está creándose eso que Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, nos dijo que se producían esas mariposas del alma, ¿no? Entonces, y eso es lo que se puede lograr a través de una visión de no quedarse solo con el dato, sino que ir en busca de una siguiente solución. Si a ti te pusieran a hablar de un porcentaje en este momento de la historia, en el hoy, en el 2024, ¿qué porcentaje de médicos en el mundo aplican este tipo de medicina y en cuánto tiempo crees que van a ser la mayoría? El porcentaje es muy bajo, pero cada vez hay mayor conciencia. Yo creo que tiene que haber masa crítica. Cuando ya tengamos un nivel suficiente de masa crítica, por ejemplo, la psiconeuroinmunología lleva más de 35 años. La Sociedad Italiana de Psiconeuroinmunología, el profesor Bottaccioli y todas las personas que están ahí han hecho un trabajo de investigación enorme. Yo creo que ni siquiera llegaremos a un 10%, aún no, mucho menos, será un 3% a nivel mundial, pero creo que hay una apertura de las sociedades médicas, de las personas a buscar esa opción donde ya no veamos al ser humano por trocitos, sino que lo podamos ver de forma integral, ¿no? Hoy en día tú viajas el mundo, estás también comprometido con la neurodiversidad, me cuentas que tú tienes una condición que además sé que hoy en día los que somos adultos mayores de 40 años muchas veces hemos tenido condiciones que nunca han sido diagnosticadas y hemos sufrido, digamos que situaciones que no entendemos por qué nos pasan, porque en nuestra época no se diagnosticaba, Exacto. era hiperactivo y ya, se le daba una palmada y se lo sentaba, pero no se evaluaba porque esa persona tenía o no, ese niño tenía ese comportamiento. Ahora tú estás muy comprometido también con el tema de la neurodiversidad y con el autismo y todo esto. ¿Cómo influye la epigenética frente a estas situaciones en niños, en adultos? Mira, para mí el diagnóstico llegó bastante tarde porque a mí me diagnosticaron con otras cosas antes. Lo primero que dijeron era que era superdotado, luego que tenía hiperestesias, y luego hiperacusia, pero no llegaban a un diagnóstico concluyente. Después dijeron que era síndrome del sabio o síndrome de Savant, hasta que todo eso se organiza y el DSM-5 dice todos que esto era un gran espectro autista. Y para mí fue un diagnóstico que no me gustó inicialmente cuando dijeron, wow, autismo, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando llegaron a esa Pues conclusión? 27 Wow, años sí, más claro. o menos. Y digo, autismo, pues sí, autismo de alto funcionamiento, pero finalmente autista. Y fue algo que se quedó ahí con el tiempo, o sea, como, bueno, esperando. Y hoy trabajo mucho con la comunidad neurodivergente, con muchos niños y con adultos. Uno de mis últimos pacientes con 60 años diagnosticado de autista, Wow. donde toda su vida ha vivido con una máscara, tratando de adaptarse para poder hacer una serie de ajustes. Y yo soy una persona que busca soluciones y especialmente creo que el autismo es una condición que cada día tienen más personas, pero también dentro de la neurodiversidad de nuestros cerebros que no funcionan con una estructura neurotípica de lo que se espera que haga, que tienen dispraxias, dislexias, discalculias, síndrome de Tourette, trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
y que es una forma en que su cerebro funciona de forma perfecta, pero con algunas variantes o con algunas cosas donde hay una hipersensibilidad y en otras áreas son hipos, a lo mejor en lenguaje, en comunicación, en desarrollo de conexiones, pero ese cerebro es un cerebro que tiene múltiples posibilidades y que hay habilidades latentes que podemos explorar y podemos descubrir otras funciones, ¿no? Wow, yo creo que es explotar el potencial del cerebro de cada persona y siento que al revés, cada persona tiene algo único que entregar a la manera que su cerebro lo vea. Y eso es una de las cosas que yo suelo hacer. Cuando alguien me pregunta sobre neurodiversidad, yo suelo mostrar o decirle cómo sería que le dijeras a Mozart que te hiciera un cuadro, ¿no? Como el de Dalí. O si a Dalí le pides que te haga una obra musical. O si a Goya le dices que tienes que hacer una cosa en 3D. O sea, cada uno de los grandes personajes que nos han dejado una marca en la cultura de la humanidad se salió de la caja, salió de ese espacio donde no se seguía haciendo lo normal, lo que se tenía que hacer siempre. Y gracias a ellos hemos tenido inspiraciones muy importantes. Muchos de ellos son neurodivergentes. Hoy hay neurodivergentes que lo han reconocido públicamente, que tienen síndrome de déficit de atención o que tienen autismo. Entonces, por ejemplo, pues esas personas son capaces de crear donde habían unas reglas rígidas y transformar eso en algo mucho más plástico a nivel cerebral. Por ejemplo, Whoopi Goldberg, ella tiene déficit de atención, entonces se le olvida parte del guión, entonces se lo inventa y queda perfecto luego en sus películas, ¿no? Entonces, y así otros tantos como Emma Watson, que también ha reconocido que ella tiene déficit de atención, y otras tantas personas que gracias a eso lo han convertido en una potencialidad y se han convertido ellos en una obra de arte. Y eso es lo que yo creo que podemos hacer con las personas neurodivergentes, y especialmente me refiero a dos mujeres, porque las mujeres son las menos diagnosticadas en el mundo de neurodiversidad. Y es simplemente por una condición que se llama masking, es decir, aprendieron a ocultarse detrás de la máscara, a hacer lo que se espera de ellas, y eso les provoca muchas veces depresión, ansiedad y una vida que no es la que quieren vivir simplemente para estar siendo normales, Y ¿no? siendo aceptadas, porque la mujer, yo hablo de la mujer latinoamericana, trabajo para las mujeres, por las mujeres, no desde un espacio de feminismo, sino desde un espacio de comprender cómo funcionamos y cómo nos han enseñado. Y hay una de las cosas y es pertenecer, ser aceptadas. Entonces muchas veces negociamos lo que no es negociable de nosotras mismas para encajar, para que digan, aquí puedes entrar y no tiene que ser así. Y no debe ser así, no solo con las mujeres, sino con todo el mundo. Cada persona neurotípica o neurodivergente debe tener su propia voz, y esa voz debe manifestarse, debe expresar: me duele, no me gusta, no está bien, esto es lo que quiero. Y a veces quedarnos con esa máscara, con ese sufrimiento, lleva especialmente a los neurodivergentes a terminar en suicidio. Hoy tenemos un índice de suicidio muy grande en el mundo, especialmente en Europa, que es la gente joven. La causa número uno de muerte entre personas jóvenes es el suicidio, por ese vacío existencial de tratar de ser normal o aparentar ser normal, de tratar de encajar con una sociedad que nos exige lo que debemos ser, o productores o consumidores de algo, ¿no? Entonces, pero nos olvidamos de ser alguien, y ese alguien es lo que tú estás diciendo, es lo que esas personas requieren, y espacios como el tuyo son los espacios para recordarle a esas personas que primero tiene que ser alguien y después tiene que ser algo. Bueno, yo estoy segura que la labor que has hecho, que sigues haciendo, pues es una labor que va a ayudar muchísimo a hacer esa voz en masa para decirle a la gente
lo que te dice un médico no es tu última palabra, no es tu veredicto final. Tienes la capacidad de buscar Segunda herramientas. opinión, o sea, que Exacto. además en medicina es algo normal y que la gente no recurre a una segunda, tercera, cuarta o quinta opinión. No, sino que nos enfrascamos en que el dato es ese, y si 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, y nos olvidamos de que hay un mundo, que vivimos en un mundo abierto que ya nos ofrece un sinnúmero de oportunidades y que no tenemos que quedarnos en ese momento de horror, tristeza, sino qué hay detrás de todo esto, qué hay detrás de esto, y creo que tú eres una persona que trabaja por eso. Así que hoy agradezco este testimonio, agradezco este espacio, agradezco haber escuchado todo esto, y sé que toda la gente que nos está viendo tiene que seguirlo, tiene que verlo y entender que sin salud no somos nada, y que si no tomamos conciencia de lo que hay hoy, de las herramientas que tenemos, pues vamos a caer en el mismo hueco que siempre hemos caído y del que siempre nos estamos quejando. Entonces es también tomar ese timón de nuestra vida y decir, hay personas como Hernán que nos pueden ayudar a mejorar nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, sin importar cuál sea el diagnóstico. El diagnóstico es un dato relevante que nos va a marcar parte de lo que nosotros hacia dónde tenemos que ir y lo tenemos que observar, pero no nos debe intimidar, no nos debe suponer un peso. Debe ser como yo les digo a mis pacientes que yo viajo por el mundo con muchas maletas muchas veces, ¿no? Y el diagnóstico es una maleta que tú puedes decidir llevarla sin ruedas, puedes llevarla con 2 ruedas o puedes llevarla con 4 ruedas y hacer que sea ese mismo peso o incluso más de una forma más fácil. Y vamos a hacer eso, vamos a cambiar el mundo una persona a la vez. Vamos a hacer esa diferencia. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias por tu labor, gracias por este espacio. Muchas gracias, Isa, y muchas gracias por esta conversación y por permitirme pues, poder compartir parte de mi historia con las personas que te siguen y poder recordarnos que la mejor profesión siempre es ser persona. Así que gracias. Gracias a ti, y bueno, ustedes hoy quedaron como yo, con la mente llena de información para seguir investigando y para seguir escuchando a personas como Hernán, que apuestan por el bienestar de la sociedad. Y como él dice, una persona a la vez.